conjuntiva, órbita y aparato lagrimal. Acá tenemos una vista de un ojo común y corriente, simplemente para explicar que el abordaje siempre va a ir de la parte más externa a la parte más interna, empezando por la parte superficial, ¿no es cierto? La ceja, los párpados, luego vamos viendo las pestañas, luego la conjuntiva y posteriormente el segmento anterior y el fondo de ojo. En este momento vamos a empezar entonces por la parte más superficial. Vemos aquí en este esquema, en el ángulo interno de un globo ocular cualquiera, vamos a ver que existen acá dos puntos, tanto inferior como superior, que están más o menos a unos 8 a 10 milímetros del canto interno, que son los puntos lagrimales. Y vamos a ver en el borde marginal del párpado una serie de orificios que corresponden a los orificios de las glándulas de Meibomian. Luego vamos a ver, por supuesto, el pliegue semilunar y la conjuntiva vulvar. Empezando por la parte más externa, que son los párpados, vemos pues que son dos velos músculo-membranosos que están situados delante del globo ocular. El párpado superior, por supuesto, es mucho más móvil que el párpado inferior. De afuera para adentro vamos a tener que estar conformado pues por la piel, el tejido celular subcutáneo, por supuesto los músculos, el septum orbital. Quiero que presten mucha atención a al septum orbital, que es una lámina fibrosa que va desde el borde óseo, el superior, hasta más o menos a la proximidad del elevador del párpado superior. Y es muy importante porque este va a delimitar la grasa retroorbital. Recuerden eso. Luego tenemos, por supuesto, el tarso, que es el esqueleto del párpado, y la conjuntiva, ¿no es cierto? La conjuntiva palpebral, el fornis y la vulvar. Las funciones ya las sabemos, básicamente protección del globo ocular. Pero lo que hay que recordar acá es que la principal secreción es esta grasa, que este material oleoso que está secretado por las glándulas de Meibomio, que están localizadas justamente en las placas tarsales del párpado. Más o menos son 30 glándulas en cada párpado, ¿correcto? ¿Y cuál es su función? Básicamente evitar que la película lagrimal se evapore en contacto con el medio ambiente. ¿Cuáles son las principales patologías que podemos observar en los párpados? Desde las lesiones palpebrales benignas hasta, digamos, las alteraciones tisulares. Dentro de las benignas, la más importante que quizás van a ver con mayor frecuencia es el chalacio. ¿Qué cosa es el chalacio? Básicamente es una obstrucción granulomatosa crónica, justamente de los orificios de la glándula de Meibomian y su trayecto. ¿Por qué se obstruye? Básicamente cuando la persona se frota muy frecuentemente los párpados, cuando hay ciertas inflamaciones. Lo cierto es que este material oleoso que debe ser eliminado por los orificios de la glándula de Meibomian va a quedar retenido y se va a enquistar. Esto va formándose un nódulo que no es doloroso, es indoloro y que se forma con un quiste. Usualmente esto desaparece en el curso de 7 a 10 días, pero muchas veces hay que eliminarlo quirúrgicamente. A diferencia del ortuelo, que es una infección que puede ser también de la glándula de Meibomio, pero principalmente está en la raíz de las diferentes glándulas que se encuentran ahí. Por ejemplo, la glándula de Sais, puede ser también la glándula de sudorípara, etcétera, de tal forma de que en este caso se va a producir una infección, es decir, va a haber secreción que muchas veces queda retenida como si fuera un absceso y también dura más o menos entre 7 y 10 días. A veces dura un poquito más cuando esto se absceda y muchas veces espontáneamente se va a romper, digamos, por decir así, la pared de este quiste que se ha formado y va a drenar secreción purulenta. Entonces, el tratamiento, en este caso, sí va a ser antibiótico, ¿no? Por vía sistémica,
porque se trata de una infección. Si se fuera un absceso, en ese caso hay que debilitarlo. Dentro de las lesiones palpebrales benignas también tenemos a la blefaritis, que es ya la inflamación de los párpados, usualmente de forma crónica. Y esta puede ser de tipo seborreica, es decir, una especie de secreción grasa que forma una especie de caspita en la raíz de las pestañas, ¿correcto? Se forman collaretes en la base de las pestañas y van a producir que el párpado se ponga eritematoso, ¿no? Va a producir prurito, va a ser muchas veces materia de infecciones subsecuentes, pero también puede ser ocasionada por estafilococo. En este caso, vamos a ver que se forman muchas veces lesiones ulcerativas en la raíz de las pestañas. El tratamiento va a ser, por supuesto, la higiene, ¿no? Es una limpieza profusa de los párpados a nivel de las pestañas y soluciones o ungüentos a base de corticoides y algunos antibacterianos. Por supuesto, muchas veces podemos encontrar también blefaritis ocasionadas por ciertos parásitos, como por ejemplo el Demodex folliculorum. Este es un parásito que se encuentra, es un ácaro que se encuentra en el polvo casero. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros lo tenemos y son totalmente inocuos. La persona no siente absolutamente nada, son asintomáticos, pero cuando hay más de 8 a 10 por campo, cuando uno saca las pestañas, entonces ya se convierte en una infestación. Y en este caso sí va a producir síntomas. Otros parásitos son también, por supuesto, el Tirius pubis, ¿no? Cuando hay personas que tienen mala higiene y promiscuidad sexual. Luego tenemos ya la alteración de las pestañas. Principalmente tenemos a la triquiasis, que es cuando las pestañas están orientadas hacia la parte interna del globo ocular. Generalmente son adquiridas, ¿ya? Y el tratamiento básicamente va a ser la extirpación o también la cauterización, ya sea con láser o muchas veces con electrolisis, es decir, con calor. A diferencia de la distiquiasis, que también es esta presentación de la inversión de las pestañas hacia adentro, pero usualmente de origen congénito, en la cual muchas veces se forman 2 o 3 filas de pestañas. El tratamiento será quirúrgico. Aquí en oftalmología ustedes van a recordar muchos términos semiológicos que muchas veces lo hemos tenido ya olvidados. Por ejemplo, madarosis. ¿Qué cosa es madarosis? Es la pérdida de las pestañas, también de las cejas, ¿ah? Entonces, usualmente secundaria pues a blefaritis. ¿Qué cosa es la poliosis? Son las pestañas blancas, no necesariamente por la edad. Muchas veces hay síndromes como el bosco y dada que forma también poliosis, es decir, pestañas blancas. La triquiasis, de la cual ya hablamos. También tenemos los defectos de posición, ya no de las pestañas, sino de los párpados. Es decir, todo el reborde orbitario, palpebral, perdón, se va a introducir a la parte interna. Cuando el reborde palpebral se introduce hacia la parte interna, se llama entropio. Es decir, se desvía todo el párpado, incluido las pestañas. Y puede ser involutivo, es decir, por la edad, puede ser senil, puede ser cicatrizal, puede ser también congénito o espástico. Cuando hay ciertas inflamaciones agudas, por el espasmo también puede producirse entropio. Mayormente el tratamiento será quirúrgico. En cambio, cuando el párpado es evertido, es decir, se va hacia afuera, se llamará ectropio, ¿correcto? El tratamiento también es quirúrgico y también las causas son similares a las del entropio. Luego tenemos a la ptosis palpebral, es decir, la caída de los párpados, ¿no? Que puede ser de un solo ojo, puede ser de ambos ojos, puede ser también congénita o adquirida. Dentro de las adquiridas, como en este caso, por ejemplo, perdón, tenemos la parálisis del tercer par, de origen neurógeno, ¿no? Puede ser aponeurótica, generalmente cuando ya la aponeurosis del elevador del párpado se relaja por la edad, entonces cae el párpado.
También puede ser mecánica o de origen miógeno, ¿no? Por ejemplo, la miastenia gravis. Esas son las causas, ¿no es cierto? Luego ya tenemos los tumores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un lunar, un cipenemus, en el borde marginal del párpado. Tenemos el santelasma, que es este depósito de material lipídico o colesterol, ¿no? Debajo de la piel en el canto interno de los ojos. Luego tenemos los tumores, dentro de los cuales tenemos, por supuesto, los carcinomas de células basales o los de células escamosas, que son mucho más malignos, ¿no? O el sarcoma de Kaposi, que es de origen vascular y se da en personas inmunocomprometidas. Acá tenemos algunos otros tipos de lesiones epiteliales, como papiloma, cuernos cutáneos, ¿no es cierto? Los neurofibromas o los simples lunares, ¿no? Hay que recordar que el carcinoma o epitelioma vasocelular es el más frecuente de los tumores malignos palpebrales, pero felizmente no da metástasis, si es radiosensible, y el crecimiento básicamente es por continuidad, es decir, no invade, no es tan invasivo. A diferencia del carcinoma espinocelular, se da más o menos en un 5% de los tumores malignos, y en este caso sí da metástasis y es radioresistente. Otros tumores son, por supuesto, el melanoma, que es muy maligno, puede llevar a la muerte de una persona, o los adenocarcinomas. Muchas veces cuando se encuentran chalacio, ojo, en personas mayores de 40 años, y que estos recidivan con frecuencia, es decir, se operan y vuelven a crecer, y vuelven a crecer, hay que sospechar de que puede tratarse de un adenocarcinoma. Otros ya son los déficits tisulares, como por ejemplo el epicanto. Este pliegue, que es un pliegue de la piel del párpado, que va a muchas veces simular un estrabismo, es decir, es un pseudoestrabismo, porque cuando el paciente mira hacia un lado, por ejemplo, el ojo derecho, ¿no? Si estamos viendo que el paciente mira hacia el lado izquierdo, todo el globo ocular, es decir, lo que se puede visualizar, que es el iris, y la pupila se van a introducir debajo de la piel del párpado, dando la falsa impresión de que se trata de un estrabismo, ¿no? Es un pseudoestrabismo. Pero felizmente el pliegue picanto, que se da muy frecuentemente en los niños a la edad de 6, 7 años, ya va desapareciendo, ¿no? Porque se va haciendo más prominente esta zona de la nariz. Luego tenemos otros problemas ya congénitos, como por ejemplo la blefarofimosis, ¿no? Ya que son de origen congénito, en el cual ya hay telecanto. ¿Qué cosa es el telecanto? Pues la distancia mayor entre los tendones cantales internos y también los externos entre un ojo y el otro. ¿Correcto? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda parte entonces, que es ya la conjuntiva. Sabemos que la conjuntiva está formada pues por una parte que es la conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral, y entre ambos se encuentra el fornix, es el fondo de saco conjuntival, ¿no es cierto? Para poder explorar la conjuntiva muchas veces, si estamos en un medio alejado, por ejemplo, ya están en el Serum y no tienen oftalmólogo cerca, ¿no? Entonces tienen que usar una simple linterna, que puede ser una luz normal. Si tiene luz anerita, mucho mejor, ¿no? Y por supuesto usar separadores con simple desmarre o este blefaróstato. Pero si no lo tenemos a la mano, se puede usar un clip que lo doblamos y puede servirnos para separar los párpados. Una gotita de anestésico, por supuesto, ¿no? Si tenemos fluoresceína sódica, mucho mejor. Nosotros ya en el consultorio utilizamos la lámpara de hendidura, que es el biomicroscopio, que tiene una parte óptica y una parte de iluminación, que nos va a permitir observar los detalles magnificados.
acá tenemos un niño, a lo mejor estamos poniendo un separador y hay que fijarlo bien para poder examinar bien la conjuntiva y el segmento anterior del ojo. Esta maniobra, que deben ponerla ustedes en práctica, es muy importante. Muchos pacientes vienen con sensación de cuerpo extraño porque estuvieron en el paradero esperando su movilidad y de repente hay un viento fuerte y se introduce una partícula que queda alojada en la conjuntiva palpebral. Este paciente cuando parpadea va a rayar la córnea y va a producir un dolor intenso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente con el dedo índice y el dedo pulgar, traccionar la pestaña hacia abajo, pedirle al paciente que mire hacia abajo y con el otro dedo de la mano izquierda presionan en el surco palpebral y traccionan hacia arriba, de tal forma que nos va a permitir visualizar la conjuntiva tarsal. Esta maniobra de eversión la pueden hacer también con un hisopo o con una torundita de vidrio, de tal forma que vertimos el párpado y podemos observar la conjuntiva. Pero vamos a poder ver muchos detalles, ¿no? Que son muy importantes, como en este caso, otra vez la maniobra de eversión. Pero, ¿qué cosa vamos a observar en la conjuntiva? Primero, el tipo de secreción, si es que lo hubiera, por supuesto, ¿no? Si el paciente viene con una secreción acuosa, es decir, un exudado seroso con lagrimeo, debemos sospechar de que puede ser un problema viral o también tóxico, ¿no? Paciente que se puede haber aplicado algún medicamento por casualidad y puede haber un problema tóxico ahí, ¿no? Si la secreción es mucinosa, la puede tratarse de un problema de origen alérgico, ¿no? Puede ser una conjuntivitis vernal que es alérgica o una queratoconjuntivitis. Pero si la secreción ya es purulenta, vamos a sospechar de infecciones bacterianas. ¿Ah? Y si es mucopurulenta, ya vamos a ver esta infección bacteriana, puede ser leve o puede ser también por la clamidia trachomatis, que va a producir esta secreción mucopurulenta. Simplemente por la observación del tipo de secreción vamos a poder sospechar algún problema de fondo. Luego vamos a ver la reacción conjuntival folicular. ¿Qué cosas son los folículos? Son estas elevaciones que se ven redondeadas, puede ser en la conjuntiva vulvar, ya sea inferior o superior, la conjuntiva palpebral o tarsal, de tal forma de que vamos a ver que los vasos sanguíneos están alrededor de estas elevaciones. Ojo, el observar folículos debemos pensar en primer lugar en infecciones virales. Es decir, una conjuntivitis, por ejemplo, de origen viral, casi siempre lleva folículos, ¿correcto? Por supuesto, las clamidias también, ¿no? Ya vamos a ver después esto, ¿no? Pero principalmente folículos asociarlos con problemas virales, ¿ya? En cambio, si es papilar, igualmente se ven estas elevaciones, muchas veces mucho más grandes que los folículos también, pero los vasos sanguíneos parten de la parte central, o sea, ustedes si lo ven en la lámpara hendidura o con una linterna y magnificación, vamos a observar que del centro de cada de estas elevaciones va a haber un vasito que se ramifica. Si vemos papilas, principalmente pensar en problemas de origen alérgico, ¿correcto? Luego vamos a ver si se trata de pseudomembranas o de membranas. Si nosotros vemos este exudado coagulado, que nosotros al tratar de coger con un hisopo se remueve fácilmente, se trata de una pseudomembrana. Entonces, se puede pensar en problemas virales, ¿no? Como una adenovirus, que es muy frecuente, ¿no? Y por supuesto también en gonococo. Ojo, pensar en conjuntivitis por gonococo, ¿correcto? En cambio, si nosotros al tratar de removerla, esta aparente pseudomembrana, no se puede movilizar fácilmente y más bien sangra, se trata de una membrana verdadera conjuntival. Entonces, ¿en qué casos encontramos esto? Cuando hay una conjuntivitis por estreptococo beta hemolítico. Eso. O difteria, del Corynebacterium difteriae,
sí va a producir verdaderas membranas. Algo más que debemos observar son las linfadenopatías. Paciente que viene, por ejemplo, con el ojo rojo, ¿no? Y dice, doctor, estoy con una conjuntivitis. Ajá. Ustedes inmediatamente van a tratar de palpar los ganglios, que pueden ser preauriculares o submentonianos, de acuerdo a la zona de donde proviene. Generalmente la parte superior y la parte externa va a la preauricular, y la inferior interna va al submentoniano, ¿no? Pero ojo, básicamente, linfadenopatías está en relación con problemas de origen viral, la conjuntivitis viral. Y también en la conjuntivitis gonocócica grave, que es menos frecuente, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la conjuntivitis? Básicamente, pues es la inflamación, ¿no es cierto?, de la conjuntiva, que puede ser por distintos estímulos. Por ejemplo, acá, yo siempre les presento estas laminitas, que estas las van a ver muy frecuentemente en los niños. Viene el niño con ojo rojo y ustedes ven esta ampollita acá, ¿no? Es una conjuntivitis flectenular, es una ampolla en realidad, ¿no? Vascularizada, que muchas veces se pensaba que era por tuberculosis, pero luego se vio que no, que es una reacción inmunológica, básicamente como respuesta a cualquier germen que puede estar en la conjuntiva. Esto se trata con antibacterianos y corticoides y desaparece en un par de días. Entonces, dentro de la conjuntivitis, vamos a pasarlo rápidamente. ¿Qué puede ocasionar una conjuntivitis bacteriana? A la cabeza el estafilococo, pues, ¿no? Epidermidis, ¿no? Segundo, el aureus, luego el Streptococcus pneumoniae, y luego ya más lejos el Haemophilus influenza y la Moraxella lacunata. Entonces, el paciente viene con el ojo rojo, sensación de arenilla, quemazón, secreción, los párpados pegados por la secreción purulenta, hiperemia conjuntival, ¿no? Y no hay linfadenopatía preauricular. Ojo, ¿por qué? Porque se trata de un problema bacteriano, ¿no? Felizmente, la mayoría de las conjuntivitis se autolimitan, ¿ok? O sea, el hecho de que den o no den antibióticos, igualito esto pasa solo, ¿no? En el curso de 2 o 3 semanas, ¿ya? Pero nosotros, por supuesto, debemos de todas maneras prevenir, ¿no? El contagio. Entonces hay que explicarle al paciente que se lave bien las manos, use una toalla personal y damos antibióticos usualmente de forma profiláctica para prevenir, ¿no?, de que pueda haber una lesión a nivel de la córnea. Luego tenemos otras infecciones ya conjuntivales, como por ejemplo la de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Que es una secreción ya hiperaguda, ¿no? Abundante. O sea, estos pacientes generalmente sí tienen linfadenopatía preauricular, ojo, pueden tener pseudomembrana. Estos pacientes usualmente hay que hospitalizarlos, ¿no? Porque este germen es tan agresivo que aquí sí puede perforar la córnea. Entonces hay que estar bien atentos a que puede ser un problema tan severo que por eso hay que hospitalizarlo para monitorearlo con antibióticos. Los problemas virales usualmente y más frecuentemente son los adenovirus, ¿no? La fiebre faringoconjuntival dada por el adenovirus 3 y 7, y la queratoconjuntivitis epidémica dada por el adenovirus 8 y 19, que se hace sumamente contagiosa y puede producir epidemia. Generalmente también estos son autolimitados, ¿no? Pero muchas veces eh, podemos observar en algunos pacientes que pueden haber lesiones corneales en las cuales sí ya tenemos que dar cierto tratamiento, muchas veces con corticoides. Pero si ustedes ven un caso inicial, los corticoides están contraindicados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque baja la defensa del huésped y el germen le va a dar mayor agresividad. O sea, lo que podía durar 1 o 2 semanas puede durar hasta un mes. Entonces, recuerden eso, los corticoides están contraindicados, ¿ya? Nosotros sí podríamos dar corticoides, ya monitorizando al paciente con la lámpara hendidura para prevenir problemas ya de agudeza visual, porque se pueden producir pequeñas opacidades a nivel del estroma corneal, de forma nubular. Son las queratitis nubulares
que son consecuencia de los problemas virales. Otros tipos de conjuntivitis es la hemorrágica aguda, dada por el enterovirus 70, pero felizmente se autolimita también, ¿no? Dura 7, 10 días más máximo. También hay otra conjuntivitis por el molusco contagioso. Ustedes conocen esta lesión elevada con una depresión central, ¿correcto? Cuando está próxima al margen del párpado, puede producir una conjuntivitis bastante severa. Las que son dadas por clamidia, entonces puede ser que la clamidia trachomatis dé la conjuntivitis de inclusión del adulto, ¿ya? Como ven ustedes aquí, dada por el serotipo D, K y C, perdón, D y K de la clamidia trachomatis, o puede dar también el tracoma, dada por los serotipos A, B, BA y C, ¿correcto? Ojo, tracoma hay también acá en el Perú. Se pensaba que estaba ya erradicada la clamidia, la clamidia trachomática, es decir, el tracoma, que ha sido la primera causa de ceguera mundial durante muchos años. Actualmente la principal causa de ceguera prevenible es la catarata, ¿no? Pero el tracoma sigue existiendo en el Perú, sobre todo en la zona de selva, ¿ya? En zonas periféricas colindantes con otros países, con Ecuador, con Brasil, ahí en las zonas donde hay esas comunidades muy aisladas, incluso puede encontrarse en casos todavía endémicos de tracoma, pero felizmente llegan al grado 1 o 2, rara vez llegan al grado 4, porque este tiene 4 grados, cuando llega al grado 4 ya puede producir una ceguera porque se opacifica totalmente la córnea. El tratamiento básicamente es a base de las tetraciclinas y sus derivados, ¿no? Como por ejemplo la doxiciclina. O la acitromicina también, ¿no? En dosis única. Entonces, la fase del tracoma, como la vemos nosotros, se ve cicatrización conjuntival, estas depresiones típicas, que son las depresiones de Herbert, ¿no? Pueden haber folículos, pueden haber papilas y cicatrización. Muchas veces compromete ya la córnea y va avanzando hacia la parte central, llevando a la ceguera. Unas palabras rápidamente sobre la conjuntivitis neonatal. Puede ser la conjuntivitis neonatal, ¿no? Ocasionada por el gonococo, puede ser por la clamidia trachomatis, dado la conjuntivitis de inclusión del neonato, por el herpes o también puede ser por una bacteria, ¿no? Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Básicamente por el tiempo de presentación. Usualmente la gonocóxica se presenta pues entre el primero y cuarto día, sobre todo si es el antecedente, ¿no? De la madre, que puede estar contaminada y por vía intraparto va a producir la conjuntivitis. Si es por una bacteria como estafilococo o neumococo, se presenta entre el tercero y 10º día, ¿ya? Si es por herpes, si es mucho más característico, ¿no? Porque hay erupciones ya vesiculares, hay úlceras, ¿no? Dendríticas, etcétera, se presenta entre los 3 y 15 días, ¿no? Y la conjuntivitis de inclusión, que es dada por la clamidia trachomatis también, se presenta más o menos en la segunda semana. Entonces, simplemente por el por el tiempo de presentación, uno puede diferenciar, ¿no? Y las neoformaciones de la conjuntiva, como por ejemplo, sabemos nosotros que la conjuntiva vulvar intrapalpebral, ¿no? Está expuesta al medio ambiente y sobre todo cuando está en contacto con el medio ambiente, sobre todo los rayos ultravioletas, puede ocasionar esto que se llama la pingüécula, que es un crecimiento fibrovascular subconjuntival, pero que no llega a la córnea, ¿no? Simplemente se queda acá, es una pingüécula. A diferencia del tericio, conocido como las carnosidades, ¿no? Es así, invaden la córnea y tiene 4 grados, ¿no? Hasta llegar al centro pupilar. Y el tratamiento, por supuesto, es quirúrgico, ¿no? Y las causas, como le dije, básicamente a la exposición excesiva a los rayos ultravioletas del sol. O pacientes que están expuestos a condiciones ambientales como polvo, ¿no? Calor, aire, etcétera, ¿no? O en las alturas también. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Como le dije, en realidad son 4 clases en una. Antiguamente las clases estaban separadas, pero ahora se han fusionado. ¿Alguna pregunta con relación a la exploración de la conjuntiva? Doctor, en el caso de la pingüécula, ¿qué tipo de crecimiento es el tejido? ¿Qué tejido es? Si Es no. un crecimiento, un crecimiento de tejido fibrovascular que está debajo de la conjuntiva, que va a llegar solamente al limbo, es decir, no sobrepasa, pero se puede inflamar. Muchas veces los pacientes vienen con ojo rojo, uno observa y simplemente es una pingüécula que se irrita y se inflama. En cambio, el pterigion también es lo mismo, es un tejido fibrovascular, pero que este sí va a invadir la córnea, o sea, va a ir creciendo hacia la parte central. Y el tratamiento es quirúrgico. En cambio, una pingüécula no, simplemente damos gotitas de antiinflamatorio, puede ser un corticoide leve, ¿no? Que no produzca hipertensión ocular. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, al final me pueden hacer algunas preguntas, ¿ya? Si es que tienen alguna duda de algunas cosas que estamos conversando. Pasamos entonces a la exploración de la órbita. Sabemos que los huesos de la órbita son 7, ¿no? Eso, bueno, anatomía ustedes ya han revisado, pero simplemente para que recuerden lo que les voy a decir. Son 7 huesos que básicamente colindan con los senos paranasales. Y eso es la importancia de esta exploración. Recuerde, mire usted cómo es el techo de la órbita, ¿no? El hueso frontal que está prácticamente casi contiguo al seno frontal, que si nosotros tuviéramos un tumor, una inflamación, etcétera, puede irrumpir fácilmente en la órbita y desplazarla. Si supongamos tenemos un tumor a nivel de la glándula lagrimal, también simplemente por continuidad va a invadir la órbita y la va a desplazar también. Es decir, el techo de la órbita está pues próximo al seno frontal. ¿Ya? La pared interna, miren ustedes, acá tenemos el hueso maxilar, ¿no? Superior, que forma la cresta lagrimal anterior, el hueso lagrimal, atrás el hueso etmoidal, que está básicamente en continuidad con el seno también etmoidal. Si tenemos una sinusitis etmoidal, por ejemplo, o un pólipo, un tumor, este también va a invadir fácilmente la órbita y va a producir muchas veces proptosis también. Entonces, recuerden eso, esas proximidades, ¿no? Incluso el piso, miren, el piso de la órbita va a ser la pared superior del seno maxilar. Entonces, si se fractura el hueso maxilar, va a encarcelar acá el músculo y muchas veces hasta el globo puede desplazarse al seno maxilar cuando hay traumatismos severos. Y hacia la parte posterior tenemos el seno esfenoidal. Entonces, miren, todas estas estructuras, por ejemplo, a nivel de la parte senoidal, vamos a tener que se encuentra pues la hendidura esfenoidal, una serie de vasos aquí, nervios, que de acuerdo a cuáles están comprometidos van a tener diferentes síndromes, que vamos a ver a continuación. Recordar también que el drenaje venoso se da por la vena oftálmica superior e inferior hacia el seno cavernoso. Y recordar que estas venas no tienen valvas, de tal forma de que si hay, digamos, un émbolo por una infección en la parte anterior, esta va a ir rápidamente, ¿no? Hacia el seno cavernoso y comprometerlo. Entonces, ¿qué patología vamos a encontrar? En primer lugar, una proptosis. ¿Qué cosa es la proptosis? Es la protrusión anormal de uno o de ambos ojos.
que puede ser causado por masas, anomalías vasculares, procesos inflamatorios, ¿no es cierto? El exoftalmos es una proptosis que la guardamos como término básicamente para relacionarla con los problemas tiroideos. La distancia entre el anillo orbital y el ápex corneal más o menos es 16 a 20 milímetros, ¿ya? Pero miren, eso es, digamos, una estadística internacional o americana, por decir así, porque hay una residente de mi servicio del hospital que está haciendo un trabajo en el cual está encontrando que más o menos en los peruanos, parecidos a los tailandeses, según tengo entendido, la distancia más o menos es menor, es 14 milímetros más o menos, ¿no? Pero este es un promedio, ¿ya? Lo cierto es que si encontramos una asimetría mayor de 2 milímetros, igual o mayor a 2 milímetros, sospechar de una anormalidad. ¿Y cómo lo medimos? Con este aparatito, que es el exoftalmómetro, que se encuentra en la mayoría de los servicios, ¿no? Entonces podemos observar mediante un espejito acá, ¿no? La parte anterior, digamos del ápex de la córnea, o sea, digamos, la parte anterior de la córnea y la base del reborde orbitario. Y medimos, ¿correcto? Si no tenemos ese exoftalmómetro, podemos hacerlo con una simple regla transparente, milimetrada. Entonces medimos desde la base hacia el ápex de la córnea, ¿correcto? Y también en forma horizontal, porque muchas veces podría haber también desviaciones verticales. Pero, ¿qué causa la proptosis? Si es de un solo ojo a la cabeza, pensar en celulitis orbital, ¿correcto? Y si es bilateral, y sobre todo pensando si es en niños, a la cabeza está la leucemia, ¿ah? Y los neuroblastomas. Y también el pseudotumor inflamatorio, ¿correcto? Entonces, si se trata de un caso que se presenta en forma aguda, sigue siendo la celulitis orbitaria a la cabeza. En segundo lugar, el pseudotumor inflamatorio, luego la hemorragia retrobulbar, sobre todo si hay antecedente de trauma, también en la fístula córtico cavernosa y los tumores. Ay, me quedé sin batería, que se vayan a la mierda. ¿Alguien encendió su micro? ¿Se escucha? ¿Hola? Me ¿Se parece que escucha? no, No, habrá doctor. sido un error. Habrá sido un error, doctor. Es un error. ¿Se escucha? Sí, doctor, ha sido un error lo que escuchó. Sí se le Ah, escucha, ya, doctor. muy bien. Perfecto. Entonces, miren, yo les comenté de que había un septum, que es el septum orbital, ¿cierto? Que delimita la grasa retroorbital. Si tenemos un paciente, por ejemplo, de niño, que tiene una picadura de un mosquito, entonces tiene una celulitis, ¿no es cierto? Pero es una celulitis, digamos, preseptal, o sea, está delante del septum orbital, ¿no? Es palpebral, es una celulitis palpebral simplemente. En este caso, el niño tiene buena agudeza visual, tiene buena motilidad ocular, y esto con tratamiento leve, antibióticos muchas veces o antiinflamatorios, va a ceder. Pero si la inflamación o la infección sobrepasa este septum orbital, entonces vamos a tener ya la celulitis orbitaria. Entonces, este paciente ya es una emergencia ya. ¿Ah? Hay compromiso de la agudeza visual, hay limitación de la motilidad y hay gran proptosis. Entonces, este caso sí hay que tratarlo, puede haber fiebre incluso, malestar general, inmediatamente con antibióticos, ¿cierto? Porque si no combatimos esta celulitis ya orbitaria, recuerden que le dije que las venas que van al seno cavernoso no tienen valvas, entonces puede convertirse en una trombosis ya del seno cavernoso, que muchas veces es mortal. Entonces nosotros ya en el fondo de ojo vamos a ver distensión de los vasos, ¿no? De las venas retinianas, edema de la papila, vamos a ver que hay en la parte de la mastoides, hay edema mastoideo, ¿no? Y hay ya signos, ya, digamos, de compromiso cerebral, ¿no? Síntomas cerebrales ya, ¿no? Del paciente que está ya con su sensorio bastante deprimido. Entonces, esto es muy peligroso, inmediatamente debemos ya
hacer la interconsulta con el cirujano, ¿no? Del neurocirujano, porque muchas veces esto requiere neurocirugía. Y por supuesto, tratamiento antibiótico, ¿no? Sistémico. El tercer problema, digamos, en orden de frecuencia, es el pseudotumor inflamatorio, ¿no? Paciente de un momento a otro, en la edad media de la vida, viene con que el ojo empieza a protruirse. Nosotros vemos que tiene proptosis, hay restricción de la motilidad también, ¿no es cierto? Pero felizmente responden rápidamente a corticoides. Hacemos nosotros una biopsia, vamos a ver que solamente hay lesiones inflamatorias, inespecíficas y no neoplásicas, ¿no? Rápidamente responden a los corticoides. ¿Ya? Vemos una paciente aquí, ¿no? Con un pseudotumor inflamatorio, tiene proptosis, quemosis, ¿no? Y responde rápidamente a los corticoides, ¿ya? También muchas veces hay casos de pacientes que tienen una gran miopía, un globo muy grande, ¿no? La longitud axial promedio puede ser 22, 24 milímetros, pero hay pacientes que tienen longitud axial de 28, 30, 32, porque son altos miopes, entonces dan una falsa impresión de proptosis. Simplemente es una pseudoproptosis o pseudoesoftalmo, porque es un globo sumamente grande, ¿no? Por alta miopía. En el buftalmo, por ejemplo, del glaucoma congénito, también se puede encontrar el globo muy grande, proptósico, ¿no? Por el glaucoma congénito. Si es en forma crónica, por supuesto, ya vamos a pensar, si es sobre todo de tipo axial, los problemas ya tiroideos, ¿no es cierto? El esoftalmo en la enfermedad de Graves, ¿no? Que puede ser mínima, moderada o severa. Pero ¿qué nos interesa desde el punto de vista oftalmológico? Por supuesto, el tratamiento es endocrinológico, pero nosotros debemos observar que cierra o no cierra el párpado. Si no cierra completamente el párpado, eso se llama lagoftalmo. Y si el paciente no tiene un buen reflejo de Bell, el reflejo de Bell es aquel que cuando cerramos el ojo, entonces el globo ocular con un mecanismo de defensa se va hacia arriba, ¿cierto? Pero hay muchos pacientes que no tienen buen reflejo de Bell. Entonces la córnea puede quedar expuesta y va a producir úlceras corneales, ¿correcto? Entonces hay que dar, por supuesto, lágrimas artificiales a base de hidroxipropilmetilcelulosa o gel, etcétera, para poder proteger la córnea, ¿ya? Luego tenemos ya la fístula carótido cavernosa, ¿no? En los cuales hay antecedentes de trauma, por ejemplo. Entonces, en el fondo de ojo vamos a ver gran dilatación de la vena, ¿no? Puede haber edema papilar, ¿no? Hay hemorragias también, pero hay proptosis con congestión perivulvar, ¿ya? Entonces, esto también tiene que ser tratado de la mano con el neurocirujano, porque muchas veces el tratamiento es hacer embolización, que ya es manejo del neurocirujano. Y simplemente para recordar que frente a cualquier proptosis, por supuesto, tenemos que hacer solicitud de las imágenes, ¿no? Como la tomografía axial, resonancia magnética, etcétera, para poder localizar la tumoración. Hay ciertos tumores externos, esto también lo van a ver, se ve bastante frecuentemente en los niños, que son los famosos dermoides. Son pequeños tumores o coristomas, ¿no? De origen embrionario, que se llaman quistes de cola de ceja. O los tumores malignos, en los cuales ya hay que hacer muchas veces evisceración, exenteración, ¿no? O enucleación. En este caso, es un rhabdomyosarcoma en el cual compromete mucho las estructuras, que es muy maligno, entonces hay que hacer una exenteración orbital. Y muchas veces esto va pues con quimioterapia, radioterapia, etcétera, ¿no? Y los traumatismos. Cuando ustedes tengan pacientes que han tenido un trauma que ha comprometido, digamos, la órbita, siempre hay que hacerlo mirar en las 9 posiciones cardinales de la mirada, porque muchas veces puede existir fracturas, como por ejemplo en este caso una pelota de tenis ha producido acá una fractura
del maxilar, de tal forma que, como sabemos nosotros, es la parte, el techo del seno maxilar, va a encarcelar al músculo recto inferior, entonces va a haber una limitación de la mirada hacia arriba. Entonces, una limitación ocasionada porque el músculo está encarcelado. Entonces, por supuesto, hay que hacer una cirugía para reponer aquí el hueso y liberar el músculo afectado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Para entrar ya a la parte final, que es el sistema lagrimal. Doctor, en caso respecto a la trombosis del seno cavernoso que cursa con proptosis y un glaucoma que cursa con proptosis, ¿cómo podríamos diferenciarlo? A ver. Estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? La trombosis del seno cavernoso va a producir proptosis de tal forma de que hay compromiso de la agudeza visual, ¿no es cierto? Hay limitación de la motilidad del globo ocular, ¿no es cierto? Pero en un glaucoma, si me estás hablando de un glaucoma congénito, en el cual hay proptosis, buftalmos, porque en los adultos nunca va a haber proptosis. O sea, un glaucoma digamos, agudo, lo que produce es ojo rojo, compromiso de la visión, por supuesto, hipertensión ocular, ¿no? Midriasis pupilar, pero no hay proptosis. Pero si vemos un niño, ¿no? O sea, un infante que tiene un glaucoma congénito, en estos casos sí, el crecimiento del globo ocular, porque el tejido todavía es muy elástico, va a hacer que se forme lo que se llama buftalmos. O sea, el ojo crece tremendamente, pero es característico, pues, ¿no? Porque en la córnea vamos a ver unas estrías ahí, unas estrías de Happ, por ejemplo, que se dan en el glaucoma congénito, hipertensión ocular, etcétera, ¿no? O sea, son dos cosas completamente diferentes. Y la motilidad ocular se conserva, a diferencia del problema infeccioso del seno cavernoso. ¿Te aclaró tu duda? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? Muy bien, vamos a ir a la parte final y al final, si hay alguna pregunta, me la hacen, por favor, ¿ya? Entonces, entrando al sistema lagrimal ya, tenemos que el sistema lagrimal está compuesto por una parte secretora y una parte excretora. La parte secretora, que está dada por las glándulas basales, ¿no? Que son las mucínicas, lagrimalis y las oleosas, que conforman la película lagrimal precorneal. Las mucínicas, que son dadas pues, por las células caliciformes, ¿no? Que están en contacto con el epitelio. Las lagrimales propiamente dichas, que es la capa intermedia, ¿no es cierto? Que está por las glándulas de Moll, etcétera, que son las lagrimales acuosas, y las oleosas, dadas por las glándulas de Meibomian y de Sykes, ¿no? Que evitan la evaporación de la película lagrimal. Y las reflejas, que son las lágrimas propiamente dichas, dadas por la glándula lagrimal principal y la palpebral accesoria. Todo este contenido va a drenar al fornix de la conjuntiva y va a ser excretado a través del sistema excretor. Bueno, acá tenemos nosotros las glándulas, ¿no? Que conforman la película lagrimal. Acá tenemos la glándula lagrimal principal y la palpebral accesoria, que está dividida, ¿no es cierto?, por el elevador del párpado superior, y por 8 a 10 conductillos van a ir al fornix y van a ser eliminados por este sistema excretor, que son los puntos lagrimales, que son estos dos orificios que están a 8 a 10 milímetros del canto interno. Son dos orificios de más o menos 0.3 milímetros de diámetro, muy elástico, que se va a continuar con el canalículo. ¿Ah? Son los canalículos, primero una porción vertical, más o menos 2 milímetros, luego 8 milímetros horizontales, van a drenar en la mayoría de los casos en un seno, que es el seno de Mayer, que es un canalículo común. Y en el otro 20% o 10% van en forma individual al saco lagrimal. Este saco lagrimal, más o menos de 10 mililitros, va a continuar con una porción interósea,
de más o menos 12 milímetros y va a drenar en el meato inferior. Antes de drenar en el meato inferior, se encuentra una válvula, que es la válvula de Hasner. Esta válvula debe estar perforada al momento del nacimiento. Si es que no hay perforación natural de esta válvula, entonces va a dar origen a la obstrucción congénita, como vamos a ver a continuación. Entonces, la manifestación característica de una patología del sistema larimal es el lagrimeo, conocido como epífora, ¿no? La epífora es sinónimo de lagrimeo, que puede ser por varias causas, ¿no? Tóxicas, problemas virales, por ejemplo, también, ¿no? Eversión del punto lagrimal o problemas traumáticos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una sección, ustedes están viendo que ya está acá recanalizado, una sección traumática del canalículo inferior. Puede ser también congénita, por supuesto, ¿no? Alteraciones congénitas. Puede ser que la glándula larimal se inflame. Entonces el paciente viene con una tumoración superoexterna, ¿no? Edematosa, congestiva, con secreción blanco-amarillenta que se drena por los conductivos que están en el fornix. Generalmente es secundaria, rara vez es primaria. Secundaria a parotiditis, por ejemplo, o procesos inflamatorios o infecciosos generalizados. El tratamiento va dirigido a la causa, pero inicialmente, como este paciente viene con esta tumefacción superexterna y con dolor, podemos dar compresas frías o hielo, 24 o 48 horas, y luego, por supuesto, también ya compresas calientes, pero inicialmente son frías, ¿no? Y el tratamiento va dirigido a la causa. A diferencia de un crecimiento lento, indoloro, también en la parte superexterna, que usualmente y principalmente en nuestro medio está dado por la tuberculosis. También el sarcoide, como en este caso es una sarcoidosis, ¿no? Un paciente en el cual ya crece la glándula en forma más lenta, ¿no? El tratamiento en este caso va a ser la extirpación completa de la glándula. Y los tumores, que felizmente son muy raros, ¿no? El más frecuente y el más común es el tumor mixto benigno o adenoma pleomórfico, ¿no? Este es un tumor que se presenta en los pacientes en la edad media de la vida también. De pronto el paciente viene con una proptosis y con un desplazamiento del globo ocular hacia abajo y hacia adentro. Le hacemos una biopsia y vamos a ver que hay degeneración mucinosa, cartilaginosa y osteoide. Y en los exámenes ya de imágenes vamos a ver que son imágenes en sacabocado. ¿Por qué? Porque son tumores lobulados que se presentan, que van a desplazar el globo y que si nosotros no le extirpamos completamente, se va a convertir en un tumor mixto maligno, que en este caso sí puede dar ya metástasis, ¿no? El tratamiento, por supuesto, es la extirpación completa, ¿no? Luego tenemos ya los desórdenes a nivel del punto larimal, ¿no? Por ejemplo, el ectropio, simplemente la eversión del párpado, que va a hacer que el punto larimal se vaya hacia afuera, entonces no va a haber, por supuesto, una buena excreción de las lágrimas. O puede ser que haya una estenosis, por ejemplo, en este caso por yodo-hidroxiuridina, el tratamiento que se utilizaba antes para el herpes, felizmente ahora ya se utiliza más el aciclovir, pero producía una gran cicatrización del punto larimal. Y las obstrucciones, ¿no? Que puede ser por traumas o también tóxicas o autoinmunes, que son estas enfermedades cicatrizantes que va el Penfield o el Steven Johnson, que también van a ocluir los puntos larimales y los canalículos, ¿no? O los canaliculitis, que ya viene a ser la inflamación del canalículo. Paciente que de repente viene con dolor, vemos nosotros en el ángulo interno que hay una gran congestión, edema y secreción blanco-grisácea, ¿no? La causa más frecuente es un germen gran positivo que es el Actinomyces israelí, pero también puede ser por Candida albicans.
Felizmente, esto responde fácilmente al tratamiento con antibióticos. Pero muchas veces estos van a formar detritus amorfos que van a migrar por el canalículo y van a obstruirlo, de tal forma que tenemos que sacarlo con una cureta de chalación. Estos residuos también pueden migrar por el canalículo hasta el saco lagrimal. Pero lo que ustedes van a ver quizá con mayor frecuencia es esto, la dactiocistitis aguda. Paciente con historia de epífora de larga data, que de pronto viene con una tumoración en el ángulo ínfero-interno del ojo, ¿no? Esto puede formarse un absceso y muchas veces drenar y hacer una fístula también hacia la piel. Es la dactiocistitis aguda, ¿no? Los gérmenes más frecuentes son el estafilococo, el hemófilos influenza y el neumococo. Entonces, el tratamiento básicamente es antibiótico. En este caso sí se da antibiótico por vía sistémica, ¿no? Gotitas de antibiótico tópico, y si hay un absceso, lo podemos, digamos, aspirar con una jeringa y solución salina. Pero el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico, es decir, hacer una operación que se llama dacriocistoclinostomía. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Acá tenemos un paciente con un absceso ya del saco lagrimal. También pueden haber dacrocistitis crónicas. En este caso, el paciente viene con antecedentes ya también de epífora. Presionamos a nivel del canto interno acá, en la parte inferior, y vamos a ver que drena material mucopurulento. Tratamiento también es quirúrgico. Los tumores felizmente muy raros, ¿no? El primario más frecuente es el papiloma benigno de células escamosas y el maligno, el carcinoma de células escamosas. El tratamiento es la dacrocistectomía, o sea, hay que sacar el saco lagrimal completamente. Les dije que el conducto nasolagrimal va a drenar en el meato inferior. Antes de drenar en el meato inferior se encuentra esta válvula, que es la válvula de Hasner, que si no está perforada en el momento de nacimiento va a dar origen a la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Entonces, ustedes saben que los niños al nacer lloran, pero no lagrimean, ¿cierto? Generalmente los niños empiezan a lagrimear a partir del mes, más o menos. ¿Por qué? Porque la glándula lagrimal recién completa su formación más o menos a los 30 días posparto. Pero sí puede en el saco lagrimal y en el conducto retenerse material de líquido amniótico. Entonces, por eso es que muchas veces esto también se obstruye y se llena y se inflama de tal forma de que hace una dactiocistitis. ¿Cuál es el manejo? Inicialmente es conservador. Masajes, se le dice a la mamá que con el dedo meñique presione, ¿no es cierto?, a este nivel hacia el huesito lagrimal, unas más o menos 3 veces al día de unos 10 a 15 minutos. Suavemente presione. De esa manera puede ser que la válvula esta que está imperforada se perfore y se solucione el problema, ¿ya? Esto generalmente se reabsorbe entre 4 y 6 semanas, pero de lo contrario tenemos que, bueno, es el dacrocitocele, ¿ya? También, ¿no? Digamos, obstrucción de líquido amniótico. De todas maneras, todos los pacientes que tienen epífora tienen que entrar a un protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? Primero, echamos una gotita de fluoresceína sódica. Entonces, esta debe desaparecer a los 5 minutos. Si no desaparece, entonces es probable que haya una obstrucción. Entonces, pasamos a la prueba de Jones, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero en este caso, ponemos la fluoresceína y la rescatamos en la nariz, ¿correcto? Y en la tipo 2 es lo mismo, solamente que irrigamos con solución salina en el punto lagrimal y también lo rescatamos en la nariz. Es la prueba de Jones. O también simplemente con una jeringuita con solución salina y una cánula, irrigamos en el punto inferior. Si no hay obstrucción, entonces no tiene por qué regurgitar por el punto superior, simplemente pasa hacia la nariz. En este caso, regurgita por el punto superior, lo cual nos indica que hay una obstrucción en el conducto.
Ahora, si el manejo conservador no funciona y la epífora continúa o la dacrocistitis persiste, hay que hacer un sondaje. Se hace tanto en niños como en adultos. Entonces, ¿en qué consiste? Primero dilatamos el punto con un dilatador de punto larimal de Bowman y se introduce una sonda. Esta sonda, que es la sonda de Bowman, primero vertical, los 2 milímetros anatómicos, 8 milímetros horizontal y luego los 12 milímetros a 24 en algunos casos hacia el meato inferior. ¿Correcto? Entonces, si la válvula felizmente es suave, uno puede perforar y entonces soluciona el problema. Pero es bien raro. Muchas veces la obstrucción es tan dura que es como un hueso que se queda ahí. Entonces, desgraciadamente no se puede avanzar. Entonces ya tenemos que hacer una cirugía. También podemos utilizar una dacrocistografía en estos pacientes con lipiodol o telepaque, en posición vertical, y podemos localizar el sitio de la obstrucción. Pero la mayoría de los pacientes van a tener que llegar a la cirugía, que es la dacriocistorrinostomía. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una fístula a través de una osteotomía, ¿no? A nivel del hueso lagrimal, detrás de la cresta lagrimal, y unimos el saco lagrimal a la mucosa pituitaria, de tal forma que se hace una fístula a este nivel y luego la canalizamos con un catéter que viene por acá y sale por, ya no a través de esta vía, sino a través del meato medio hacia la nariz, ¿no? Que es un catéter de silicona, que es la sonda de Crawford. Y, por supuesto, eso se hace por vía externa. Pero también actualmente se puede hacer por vía interna con rayo láser. Se introduce el rayo láser por aquí, se llega hasta acá y la osteotomía se hace con rayo láser y luego se canaliza con la sonda de silicona. Es la dacrocistorenostomía, ¿no? Transcanalicular con rayo láser. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Claro, doctor. ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, ¿se entendió? Doctor, buenas noches. Quería preguntarle sobre la profilaxis que se usa en la conjuntivitis neonatal. ¿Es igual en todos los casos o es diferente dependiendo de la gente? A ver, antiguamente se utilizaba la maniobra de Credé, ¿no? Que era nitrato de plata. Todos los recién nacidos, pues, se le echaba su gotita de nitrato de plata, pero esto producía unas tremendas reacciones tóxicas, ¿no? En la córnea. Entonces, actualmente lo que se hace es utilizar la yodopovidona al 5%, ¿ya? Entonces, a todos los niños recién nacidos se le echa una gotita de yodopovidona, que eso, en teoría, elimina los gérmenes casi 95 a 99%. Así es de efectiva la yodopovidona, pero tiene que ser al 5%, porque en la piel se utiliza al 10%. Eso es lo que actualmente se usa de forma profiláctica para las conjuntivitis, ¿no? Ahora, si es una conjuntivitis neonatal ya, ocasionada pues por una madre que está infectada, tiene el gonococo, desgraciadamente muchas veces, ya lo sabemos en ese caso, desgraciadamente el niño ya nace con la enfermedad, entonces simplemente hay que tratarla, pero hay que tratarla inmediatamente, porque es un germen tan agresivo que con el epitelio intacto, sano, puede perforarlo. Entonces hace una úlcera, perfora el globo ocular y muchas veces se puede perder. Eso hay que evitar, ¿no? ¿Te aclaró tu duda? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy día y ya nos encontramos en la siguiente clase de retina y vitrio, que es si no me equivoco, el próximo lunes. ¿Ok? Muy bien. Sí, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.